Bueno, y adivinen de qué va... Uy, ¿Juanma? ¿Juanma? Uy. Creo que tenemos... Ah, ¿Esto puede ser posible? ¿Puede ser posible? Bueno. ¿Juanma? ¿Algo? Siempre... Ahora. Bueno, adivinen a qué sección nos vamos. Bueno, esto no puede ser posible, ¿eh? Siempre ocurre algo. Sí, siempre aquí ocurre en la algo. Noche de los Asombros. Bueno, Chema. Buenas noches. Ramón. Buenas noches. Bueno, hoy es que no ha sido un efecto paranormal. En este caso yo creo que aquí se nos habrá colado duendes. Hay duendes en Antequera. Ese es el tema de esta noche, ya lo saben, de ese canal de YouTube Noche de los Asombros, porque, bueno, lo habéis tratado, lo trata en este libro, porque esa es la pregunta. Primero, todo este tema de los duendes, ¿pero hay aquí en Antequera? Creo que estamos, la terminología duende, estamos entre una figura que tenían nuestros mayores, como lo tenían los asombros, para describir fantasmas y apariciones. Los duendes lo tenían los mayores para definir efectos paranormales o cosas inexplicables. Que se salen de lo lógico, Se ¿no? salen de lo lógico. Bien, los poltergeist. Exactamente. Vale. Poltergeist está dentro de la duendología, entre comillas. De hecho, lo que pasa es que la intro está muy bien, porque hoy en día, digamos que el fenómeno de los duendes han trasladado a la tecnología, es decir, hoy en día decimos cuando te falla algo tecnológico o electrónico, dices, ya tenemos el duende o el gremlin dentro. Efectivamente. Hay que decir que poltergeist, que viene de un vocablo germano, que significa duende burlón, y viene de dos palabras, polter y geist, que es polter en el caso ruido, y geist, que es fantasma ruidoso o duende burlón. Vale. Porque aquí nos alejamos un poco, ¿no? Porque además esto de duende, ¿no? Es de eso, lo hacemos con esos traviesos personajillos, ¿no? Lo hemos visto en los cuentos, en la historia. De aquí nos vamos más allá porque no hablamos de ese típico duende de cuento, ¿no? Aunque es el que tengamos un poco en la cabeza. El duende ¿no? de cuento ha sido una infantilización de lo que es. Vale, de esa leyenda, ¿no? De los duendes. Los duendes en realidad eran bastante más terroríficos. Eso te iba a decir, ¿no? En su origen de lo que hoy en día pues conocemos todos los cuentos. De hecho, por ejemplo, los gnomos, que es una variante de duende entre comillas, tenemos toda la imagen del simpático David el gnomo, y el gnomo no era nada simpático. Era un ser bastante maligno entre comillas. O sea, sí. Además que de alguna manera hay que irse a épocas anteriores, donde había personajes realmente muy terroríficos. Por ejemplo, el personaje del, digamos, el martinico. El martinico, dicho así porque, de hecho, Goya en su grabado lo pintó. Y era un personaje llamado Martinico porque de alguna manera pues tenía el atuendo de frailecillo, un frailecillo con cara cadavérica, manos huesudas y alargadas, uñas largas, que de alguna manera pues se representaba así y era bastante, daba bastante pánico o terror, ¿no? Sobre todo vosotros inquietud. además en ese vídeo en que estamos viendo, ya lo saben, del canal La Noche de los Asombros, en el que tratabais un poco, bueno, todo esto, ¿no? De los duendes y la fenomenología que lo reconoce. Hablabais también de historias o de noticias que... Sí, yo recogía dos casos. Por ejemplo, han salido las imágenes de el expediente policial más famoso, que es el duende de Zaragoza. Vale. Eran hechos que ocurrían y no tenían en el año explicaciones, 34 en Zaragoza, de que a través de una hornilla se escuchaba una voz terrorífica que estaba aterrorizando a una familia. Bueno, y aquello generó mucha popularidad porque hubo actuación policial, se registró el edificio, se hizo una zanja, porque se pensaba ya que era una broma con medios tecnológicos, ya con la radio y tal. Y bueno, salió hasta en el Times de Londres. Y la cosa no quedó clara porque resulta que, claro, en 1934 llegó la Guerra Civil y todo desapareció. El edificio estuvo hasta los años 70. Fíjate. En un edificio nunca se reportó nueva fenomenología, pero nunca se aclaró. El duende de Zaragoza es uno de los casos más famosos como expediente policial de la época y tal, que jamás tuvo una aclaración. Se dijo de todo, se dijo de que la criada que tenía 17 años tenía un fenómeno de ventriloquía inconsciente, se dijo que podía ser también un fenómeno de poltergeist, pero realmente no se encontró una solución a que aquella hornilla hablara y además insultara y amenazara a los presentes, incluidos policías, que en una de las escenas más, entre comillas, espeluznantes, había 4 policías dentro de la cocina apuntando con las pistolas a la nada. Fíjate. Y una voz amenazándoles a través de la hornilla.
Bueno, o sea que todo esto tiene una historia, como decimos, quizás no esa idílica, ¿no?, de los duendes que tenemos en la cabeza, porque quizás este término de duende sí abarca muchas Sí. cosas. Lo hemos visto ahí también en la literatura, ¿no?, o libros Sí. que hablan de todo esto. Hombre, si nos ceñimos un poco a nuestro folclore, porque no deja de ser popular y formar muy parte intrínseca del folclore, el duende ampliaba un gran espectro de fenómenos. Entre las cosas que desaparecían, que es lo más común, aquí Sí. hay duendes, habéis escuchado muchas Sí, veces, aquí hay duendes, con pequeños hurtos, hasta, pues, no era una imagen física, o sea, realmente lo que pasaba es que desaparecían cosas, Claro. o a lo mejor cuadros que se movían, lámparas que se movían, cosas cambiaban de lugar. Eso es lo que realmente, en el folclore, digamos, más común, más popular, Sí. en Antequera, lo que acontecía. De hecho, hay una calle, creo que es calle Duende, Sí. y hay muchas historias Ahí, que ahora Eso- diremos. eso iba a la preguntaros, cacería ¿no? del Porque- duende y el cortijo del duende. Efectivamente, vosotros hacíais un repaso, ¿no?, de cómo este fenómeno, ¿no?, al final, antes quizás se hablaba mucho más, ¿no?, o muchos lo achacaban mucho más por eso de Estamos la viendo cultura imágenes popular. de Málaga porque hay otro duende famoso Eso que es te el iba a duende de la calle del Cazavilla. Eso mismo. Lo que pasa es que fue 2 o 3 días antes de la Guerra Civil y fue otra cosa que también se difuminó, pero estamos viendo los periódicos y tal. También un caso de lanzamiento de piedras, muy tipo postre, sonido de cadenas. Y ocurrió en Vosotros Málaga. además lo ubicáis en varios lugares, por ejemplo Málaga, habláis también de Granada. En Granada, sí, en la acera del Darro también hay otro supuesto duende. En ese puentecito, ¿no? Ahí está. También hay por Que ahí sucedía lo que es buen el sitio para instalarse embovedado. un duende, ¿eh? Bueno, hoy en día no te encontrarás un duende, te encontrarás otras cosas. Bueno, y aquí más cerca de Antequera, Bueno, yo Eso creo te que iba a debemos de decir, porque- contar a la audiencia mi duende fake, entre Yo comillas, tengo y otro. el tuyo, el de la artesa. Exactamente. Cuenta el de la artesa que Bueno, yo en mi libro, Cuerpo de Espanto, que ahí lo tenemos, yo contaba un duende, no en Antequera, sino que contaba un bisabuelo mío, Sí. de la zona de Iznájar. Ajá. Y es la historia, a grosso modo, de una familia humilde, campesina, que estaba, digamos, en su vivienda rural, y de alguna manera, pues, o sea, le pasaban cosas, que desaparecían cosas, los objetos se movían solos. Cosas sin sentido. Y claro, era una familia y la mujer pues pasaba mucho miedo, no eran muy supersticiosos y le dijo al marido, mira, vámonos de aquí porque yo ya no puedo aguantar más, esto no... Y ellos decían que había un duende, entonces querían huir, dice el duende, la casa del duende, vámonos de aquí, y se fueron a vivir a la casa de unos parientes. Fíjate, Cogieron el carro, lo cargaron con todos los enseres, tirado por mulas, bueno, pues se van de su casa, abandonan su casa por el miedo al duende, y resulta que la mujer se da cuenta de que hay un cedazo es como un antiguo criba para la harina, para cosas, Sí. y es redondo. Bueno, pues oye, que me falta el sedazo, hay que volverse, y resulta que el cedazo, mira hacia atrás y resulta que ve pues el cedazo solo moviéndose hacia la carreta. Y una voz muy como risueña, muy histriónica, diciendo, no, si yo lo llevo aquí. Claro, fue monumental, digamos, el asombro, y la mujer dijo, mira, vámonos otra vez a la casa, porque se va a venir con nosotros, donde quiera que estemos nos va a perseguir. Y volvieron otra vez a su casa. Fíjate lo que pasó, que en ese momento, cuando ellos aceptaron al duende como tal, pues ya dejaron de desaparecer cosas y el duende ya no se manifestaba. Pero fíjate qué curioso, ¿eh? Joder, hay Y, que ver. hombre, es que ver, como lo contaban los antiguos, que ver un Claro. sedazo solo por el camino, Madre y dicen, mía. no, es que lo tengo aquí, no tienes que irte a ningún lado. O sea, Bueno, no se quería quedar solo, pero fíjate, es curioso. Y además esas cosas se van contando, claro, de generación en generación, Exactamente. como, madre mía, bueno. Mi duende fake. Bueno, Venga, el principio de tuyo, los el años tuyo es 20 del fake, siglo además, ¿no? XX. Te digo que es fake porque tú tienes resolución. Principio de años 20 del siglo XX, ¿vale? 2 cuadrillas de trabajadores. En aquella época la gente, no había tantos vehículos y dormía en los cortijos, los pajares, se adaptaban como dormitorios comunales, dormían allí. Lógicamente separado por sexo, mujeres y hombres. Y todas las noches en el dormitorio de las mujeres había un supuesto duende, un supuesto fantasma que tiraba de las mantas de todas, con lo cual entraban en pánico, encendían el candil, ¿Quién se ha colado? llamaban, no entraba nadie, realmente ellas tenían la puerta Puerta cerrada y cerrada. atrancada y no podían. Total, todas las noches entraban en pánico. Esto tiene que haber aquí un asombro, un duende. Total, mi abuelo en aquella época contaba unos 10 o 12 años aproximadamente.
Y el maniero, el encargado del cortillo, los jefes, entre comillas, dijeron, esto queda una solución, esto no puede continuar. Entonces dije, mira, tú, el Chavea, mi niño de 10 años, dice que se esconda en un altillo que hay en el dormitorio. A un niño tampoco, si ve algo de mujer tampoco nos va a pasar nada, un niño pequeño no van a tener inconveniente las mujeres si lo descubren o lo que sea, y que vea. Bueno, pues mi abuelo se apostó en el altillo y tal, y se dio cuenta que a medianoche había una de las mujeres, que digamos que era una chiquita con un poquito de retraso mental, que encima sufría, digamos, en las burlas y el bullying del resto de las chicas, pues que se dedicaba a eso, se despertaba a medianoche, cogía, empezaba a tirar de todas las... y se tiraba de ella misma también y empezaba a gritar, con lo cual provocaba el pánico. De todas. De todas. Y ese fue el duende fake. Y se lo habían achacado al duende. Se lo habían achacado a un duende, a una sombra, porque claro, la puerta estaba completamente atrancada, allí no había entrado nadie, como es que todo... Y claro, como ella era la primera que se echaba la manta abajo y empezaba a gritar y tiraba de todas las demás... Digamos que ella se vengaba de las burlas que le hacían durante el día el resto de... Pero se lo habían achacado a un duende, es decir, antes era mucho más normal o incluso, bueno, ahora quizás nos hacemos muchas más preguntas, ¿no? Necesitamos verlo para creerlo. Antes lo daban por hecho, es decir, vámonos de esta casa porque es que aquí hay un duende, no hay nada que pensar. Es lo mismo que pasa con los asombros. Efectivamente. No había un conocimiento bueno, de esto, ¿no? Vámonos de esta casa depende, porque también hay un caso, que no voy a decir nombre, de una casa que supuestamente tenía duende y concluyeron que lo que había era un tesoro y en un fin de semana prácticamente como que la destruyeron. Eso es muy curioso, porque los duendes también son guardianes de tesoros. Claro. Y en Antequera ¿Están relacionados también con eso? Y esto no es tan lejano en el tiempo, porque ya había detectores de metal y se correteó la casa con detectores de metal y todo porque estaban empeñados en que había un tesoro allí. Fíjate, o sea, porque están relacionados también con que son guardianes de... Sí, a ellos, por lo que se ve en el folclore popular, les gustan mucho los utensilios de metal. Vale. Sobre todo que con cierto brillo, oro, bronce, los mereces, o sea, una cosa es lo que les gusta. Las llaves, por ejemplo, con las llaves siempre hace el duende me ha quitado las llaves, ¿por qué? Porque es una cosa brillante, una cosa Efectivamente. Sin embargo, para, digamos, exorcizarlo de alguna manera o eliminarlo, echarlo, que no le gustan mucho los metales como el hierro. Ah, vale. Los más comunes son un poco delicados, los más comunes no les gusta el hierro, eso no le... pero los que son brillantes, bronce, oro y demás, sí. Y están asociados eso a guardián de tesoros y demás. Y más de uno cavó en una casa para encontrar un tesoro supuestamente guardado por un duende, ¿no? Bueno, en esa conversación vuestra del canal de YouTube, además, habláis de eso, ¿no? De calles de Antequera, calle Duende, que creo que estaba por la Cuesta de Archidona, ¿no? Si creo recordar que nombráis, o también espacios como el Cortijo Jurado. Que, bueno, el Cortijo Jurado es que... puede tener tanto. Bueno, digamos que tiene toda la fenomenología y ninguna. Vale. Y digo más, porque es que yo estuve en 2004 en Cortijo Jurado. O sea, y yo, como dije en el vídeo, yo estuve allí, pero yo no, realmente... Lo único que vi es que ya estaba la hiperronda en construcción y que allí había un montón de cristales rotos y allí los coches pasaban de noche y las luces, pues vamos... Pero se habla mucho siempre de este... Sí, porque tú sabes lo que pasa, que con los cortijos antiguos pasa... Con un cortijo duende también habláis, ¿no? Sí, pero o el duende o... con el cortijo Cacería pasa... del duende. Cacería. Nosotros, el cortijo, lo tenemos como los anglosajones, su mansión. La mansión encantado, el palacio encantado, nosotros tenemos nuestros cortijos. Entonces, hay cortijos que, bueno, aparecían los asombros, fantasmas, y también está asociado a duendes. Siempre hay duendes, siempre desaparece algo. Vale. Es decir, es una cosa... Cortijo Jurado es que ten en cuenta que fue también la mansión de la familia más rica de Málaga de la época, la familia Heredia. Claro. La Ferrería Heredia. Entonces, Que de hecho, como curiosidad hay que decir que todas las personas de etnia gitana que tienen ese apellido se lo prestó porque quiso emplearlos como fundidores y los tuvo que mandar a Inglaterra, que es donde estaba la industria de fundición más moderna de la época, en el siglo XIX, y como la mayoría de las personas de etnia gitana en aquella época no se les reconocía ciudadanía ni tenían ningún papel ni nada, para poder viajar necesitaban un apellido. Fíjate. Y necesitaban una documentación y se les facilitó su apellido para que pudieran viajar a aprender el oficio a Inglaterra. Fíjate, hay que ver, ¿eh? Es curioso. Bueno, algún día hablaremos también de todo esto. Entonces, bueno, ¿qué conclusión sacamos con todo esto de los duendes? Bueno, los duendes es una forma de explicar, yo digo que, lo digo en el libro, es una forma de explicar algo que es inexplicable para ellos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que estamos asociados a la literatura infantil, el duende bonachón, el duende alegre, el duende, no sé, divertido para los niños, pero realmente, si tiramos de fenomenología y de misterio, pues no son son bastante más aterradores. De hecho, los duendes también están asociados a
el hecho de vaticinar mal augurio. Malos, ajá, vale. Y de hecho, por eso los martinicos, a parecer que tú vieras un martinico, un duende Es que algo malo, esa duende, es como el gato negro. pues, no, Bueno, yo diría que es peor. Era una santa compañía diminuta. Exactamente. Vale. Ah, Por- sí. Sí, Estaba porque muy relacionado con. sí, vaticinaba la muerte. Avisaba la muerte. No me digas. Sí, el duende, el martinico en sí. Claro, de alguna manera, pues eso quieras Claro. que no, pues Pasa, claro. es bastante, da bastante yuyu, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo cierto es que en casi todo coincide, ¿no?, en que se le atribuye a hechos, ¿no?, a acciones, a desaparecer, pero muy poco se le atribuye a apariciones, como otras veces que hemos hablado aquí en más fenómenos que sí han tenido Es que su vista, ¿no? La aparición es más bien el asombro. Vale. Es que son dos términos Es que para generalizar. son dos términos paranormales diferentes, pero Sí. el duende normalmente se puede mostrar, ojo al dato, incluso puede cambiar de forma, puede aparecerse con forma animal, con forma, pero lo normal es que no se muestre. Lo Vale. normal es que genere la fenomenología y no se muestre. Claro, genere el desastre o genere la confusión o genere... o haga cualquier cosa, es decir, Efectivamente. genere la avería y Bueno. no se muestre. Bueno, pues lo dejamos ahí para que cada cual analice un poquito más. Yo les recomiendo que más allá de esta conversación que tenemos nosotros aquí en Kilómetro Cero, ya lo saben, este libro en el que pueden tener ese capítulo y son en el canal de YouTube, que además lo analizan mucho más tranquilamente y se le dan muchos más datos de todo esto de lo que hemos hablado. Bueno, pues lo dejamos ahí. Lo dejamos Hoy con ahí. interrogante, Hoy terminamos con interrogante. Ya cada cual que piense lo que... Como lo que las quiera. megas, a ver los Yo si hilos, se trata ¿no? de llaves, A si se ver los trata de hilos. desaparecer cosas, yo tengo un duende. Claro. Luego también Seguro. hay que decir también que en el folclore el tener duende es tener arte. Bueno, arte. también, claro. Sobre todo en Andalucía, ¿no? Sobre Tú todo- miras sobre todo en alguien que Andalucía. tenga duendes que Bueno, tenga pero arte. ahí no entramos en el término. Sí, Nosotros... duende es un amplio espectro de Efectivamente. la terminología. Bueno, pero Claro. nosotros nos hemos centrado en el aspecto... Y seguramente los mayores sabrán muchas historias de duendes en Totalmente. Antequera y que se las contaban, porque no deja de ser curioso, ¿eh? Y de cómo explicar situaciones Sí. que no tenían explicación. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya sabéis Gracias, que buenas nos noches. preparamos para la próxima semana, ¿vale? bien. Estupendo. Bueno, Muy bien. otro capítulo de la Otro noche de capítulo. los asombros. Muchas gracias. Gracias a ti. María. Bueno, y nosotros vamos a terminar esta parte del programa porque ya saben, la última la dedicamos a repasar redes sociales hoy con el Día de la Educación como protagonista y también a contarles, porque tenemos ya pregoneros del carnaval. Se lo decimos después de la publicidad.